Continuando con la información del orden nacional, vamos con esta nota sobre las pretensiones de Petro de otra reforma laboral, donde nos piensa clavar con el 26% de IVA, es decir, le piensa subir 7 puntos. Actualmente el IVA es del 19% y él está pretendiendo con una reforma tributaria, quiere clavar a la gente con un IVA del 26%, aumentando, repito, en 7 puntos el IVA. Resulta que ahora Petro, con esta tributaria, recuerdan ustedes que el partido Colombia Humana fue el que promovió los paros y la quemazón y la destrucción del país en el 2021, cuando Duque pretendía una reforma tributaria del 6 o el 6.8%, ni siquiera la tercera parte de lo que él está proponiendo, porque él propone una reforma cercana a 20 billones de pesos. La de Duque no era sino de 6 billones. Y entonces Petro armó el rollo y incendió el país y llamó al terrorismo y llamó a la delincuencia y la criminalidad. Pero mire el triple lenguaje de este sujeto. Hoy, con la misma excusa que le criticó a Duque, ahora pretende una tributaria, pero del 19 y pico de billones de pesos. Ese es el componente central de esa reforma tributaria. Aumentar el IVA, entre otros, pero el más clave, al 26%. Hoy está el IVA en Colombia en el 19%. Históricamente, el IVA, por ejemplo, en el gobierno de Ernesto Samper pasó del 14 al 16%. En el gobierno de Pastrana se mantuvo sin aumentos. Pastrana fue del 98 al 2002, el IVA no aumentó. En el gobierno de Álvaro Uribe, los 8 años de Álvaro Uribe, el IVA se mantuvo en el mismo 16%. Y en el gobierno de este otro bandolero, Juan Manuel Santos, pasó del 16 al 19%. Le subió 3 puntos. En el de Iván Duque se mantuvo en el 19%, y ahora el adicto, drogadicto Petro le piensa subir 7 puntos, pasarlo al 26%. Escuchemos esto sobre la mesa temática de Mauricio Reina, y donde nos cuenta cómo Petro pues juega siempre a la triple. Y de una vez vamos con otra, hombre, Emiro, y es la que tiene que ver con lo que pasó y lo que se está investigando. ¿Se acuerdan del asesinato de Fernando Villavicencio, un candidato a la presidencia de Ecuador? Pues atando cabo algunas entidades y personas que le siguen la pista a esto, hay cosas extrañas en la estadía de Petro hace unos días en Manta, Ecuador, cuando Petro asistió a la toma de juramento de Daniel Noboa, y eso que no lo ha reconocido como presidente del Ecuador, pero Petro estuvo allá, pero se perdió más de un día en Manta, Ecuador, se supo. Pero parece que no solamente se perdió por temas de placer y de sus vicios y drogas, no. Parece que algo tiene que ver Petro con el asesinato de Fernando Villavicencio, el candidato a la presidencia del Ecuador, que fue asesinado en una plaza pública, muy parecido, en un vehículo, cuando estaba en un carro, muy parecido el tema, el modus operandi a lo que se pretendió hacer con Miguel Uribe Turbay. ¿Qué hizo Petro allí en Ecuador? ¿Dónde estuvo metido? ¿Qué tiene que ver Petro con el asesinato de Fernando Villavicencio? Ahí hay algunas cosas que no están bien claras sobre este asunto, porque es que Fernando Villavicencio había vinculado al hijo de Petro, el hijo no reconocido de Petro, a Nicolás Petro, en temas de corrupción. Veamos la nota. Tal vez lo que dice Laura Rodríguez en la parte final de la nota nos permite entender por qué el gobierno presenta a consideración del Congreso una reforma tributaria por 19 billones de pesos, ¿no? Altísima, acuérdense, en el gobierno Santos, con el Congreso a favor del gobierno Santos, el doctor Mauricio Cárdenas,
presenta una reforma tributaria por 6 billones. Y le costó sangre, sudor y lágrimas sacar esa reforma tributaria. Yo trabajaba en ese momento allá en el Ministerio, en Planeación Nacional. ¿Por qué el gobierno ahora, que no tiene el Congreso, porque evidentemente no tiene las mayorías en el Congreso, no tiene quien lo acompañe en el Congreso, está peleado con el Congreso, presenta una de 19 billones? Sí. ¿Para qué lo hace? Sí, es extraño que se le mida este tema con un ambiente como el que ya veníamos registrando, pues cómo van las cosas, creo que el país lo sabe mejor que nadie. De todas maneras, también es, digamos, inquietante el cómo iría esa propuesta del gobierno, porque aquí sí se estaría buscando recaudar impuestos a base de las personas naturales. Entonces ya el bolsillo de todos y cada uno de nosotros sí se vería afectado y eso tampoco es popular. Pero vuelvo al punto inicial, no es popular, no lo acompañan, pues las calles, ya vimos que las calles tampoco lo acompañan mucho, que digamos, el Congreso tampoco. ¿Para qué lo presenta? Si sabe que pues seguramente lo van a hundir. Efectivamente, yo creo que la clave está en la parte final de la nota de Laura, cuando decía que el ministro de Hacienda advierte que si el Congreso no aprueba esta reforma tributaria, se hace corresponsable de la compleja situación de las finanzas públicas. Devolvamos la película. ¿Cuál es la responsabilidad central de la actual situación de las finanzas públicas? En parte este gobierno heredó unas grandes deudas, heredó deudas relacionadas con el Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles, con deudas relacionadas con los subsidios del sector eléctrico, deudas relacionadas con la pandemia. Sí, el gobierno heredó muchas deudas, pero el gobierno ha gastado a manos llenas y sigue gastando a manos llenas. Y esa es una de las revelaciones importantes del documento que salió al final de la semana pasada, mostrando el panorama de las finanzas públicas hacia adelante. El gobierno no está haciendo ningún tipo de ajuste, no se está apretando el cinturón, no está haciendo recortes de gasto. Por lo tanto, tenemos una bomba de tiempo en las manos que el gobierno dice: pues si me van a mirar a mí para darme responsabilidad por esa bomba de tiempo, voy a empezar a distribuir responsabilidades y le voy a mandar la pelota al Congreso. Y si el Congreso no me aprueba esa reforma tributaria, ya somos varios los responsables de la actual situación. Yo creo que eso es engañoso, y es engañoso por lo menos en dos sentidos. El primero de ellos, porque independientemente de la actual coyuntura política, de la complejidad, de las relaciones ríspidas que hay en este momento entre el Ejecutivo y el Congreso, todo el mundo sabe que es dificilísimo pasar una reforma de esta magnitud en el tercero y en el cuarto año de gobierno. No todos los mandatos, todos los presidentes usan el capital político en su primer año de gobierno para pasar una gran reforma tributaria. Presentar una reforma de esta magnitud en el tercer año, entrando al cuarto año de gobierno, es ridículo, lo que quiere decir que la intencionalidad es política. Pero lo segundo, es muy llamativo en todo caso que en esta reforma uno de los mayores componentes, de donde vendrían los mayores ingresos, es ajustar las exenciones del IVA. ¿Por qué ajustar las exenciones del IVA? Ustedes saben a qué nos referimos, una cantidad de productos que en este momento no pagan IVA porque están exentos de IVA y que con una reforma tributaria generarían grandes recursos si empezaran a pagar IVA. ¿Por qué es tan importante eso? Porque ese fue uno de los puntos centrales de una reforma tributaria que se propuso durante la administración Duque y que generó una gran movilización en las calles, promovida en gran medida por el Pacto Histórico, diciendo que le estaban sacando y robando a los pobres y qué sé yo, y explotando a los pobres con ese IVA, y no se pudo pasar esa reforma. Ahora resulta que el gobierno del partido que promovió esa revuelta social y esa cantidad de oposición en las calles a la reforma tributaria, tiene como componente central de su proyecto de reforma tributaria hacer lo mismo a lo que se opuso hace unos cuantos años. Vea qué interesante. De Camilo Burgos, primo hermano de Nicolás Petro Burgos, y de acuerdo con los chats revelados por la Fiscalía de Colombia, la señorita Raiza Bulgarín y su pareja sentimental Camilo Burgos fueron los encargados de transportar, de trasladar el dinero recibido por Nicolás Petro de un narcotraficante conocido como el Hombre Malboro. Es decir, la Fiscalía de Ecuador tiene que investigar estos presuntos vínculos del correísmo con el partido de Gustavo Petro, que son vínculos con el narcotráfico. Es posible. Los indicios de que el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay fue orquestado desde Ecuador se fortalecen. Carlos Eduardo Mora,
conductor del menor que ejecutó el ataque, afirmó que el crimen fue coordinado desde ese país y reveló los nombres de 2 presuntos cabecillas, alias el Costeño y alias el Churco. A estas declaraciones se suma la denuncia del representante a la Cámara, José Jaime Uzcategui, quien pidió a la fiscal de Bolsillo, Luz Adriana Camargo, los expedientes que vinculan a los comandos de frontera y la banda ecuatoriana Los Lobos con el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial en Ecuador. Villavicencio, asesinado por sicarios colombianos en 2023, había denunciado la conexión entre Raiza Bulgarín, Camilo Burgos, primo de Nicolás Petro, y redes de narcotráfico binacional. También había señalado a la senadora Piedad Córdoba. Para Uzcategui, el modus operandi usado contra Villavicencio es calcado al que sufrió Miguel Uribe. La presencia del presidente Gustavo Petro en Ecuador, en una visita fuera de protocolo y con hospedaje en una lujosa mansión en Manta, levanta nuevas sospechas. ¿Con quién estaba en Manta? ¿Usó la posesión de Noboa como coartada para una reunión secreta? ¿Qué hacía Petro en la posesión de Daniel Noboa cuando hasta el día de hoy no lo ha reconocido públicamente como presidente de Ecuador? Mientras Colombia pide que se investigue si el ataque contra el senador tiene motivaciones políticas, diferentes sectores comienzan a considerar necesario que Álvaro Uribe, en nombre del Partido Centro Democrático, le solicite al presidente Daniel Noboa colaborar con la investigación. ¿Por qué Miguel Uribe fue el objetivo entre tantos precandidatos? ¿Por qué estos grupos criminales evidentemente adeptos al petrismo vieron en Miguel Uribe la más grande amenaza? Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales.